Buenos días, buenas tardes, buenas noches, nuestros amigos invisibles, como siempre por acá, bueno, listos para una entrega más semanal. Y en esta entrega, bueno, ahí lo tienen en pantalla. Nos hacemos dos preguntas. La política monetaria, el resurgimiento de la inflación exige cambiar el énfasis de la política monetaria. Y ustedes se preguntarán, ¿y a qué se debe hoy este argumento que ustedes van a tratar? Bueno, yo les digo muy sencillamente que prácticamente, bueno, como sabemos todos, la primera economía del mundo es Estados Unidos. En esa economía del mundo, la Reserva Federal se ha dedicado prácticamente sin otro tipo de consideración, o sea, mejor dicho, sin considerar ningún otro tipo de variable, simple y llanamente aumentar las tasas de interés con el supuesto de corregir la inflación. Y nosotros le vamos a presentar aquí en algunas láminas que vamos a estar comentando, tanto colega, amigo, economista Enrique Antillano y por aquí Salvatore Bernardo, recuerden de suscribirse a nuestro canal, de darnos sus comentarios, de ayudarnos y de permitir cada semana, por lo menos por ahora, de hacer estas entregas que seguramente les podrán ser de mucha utilidad en todo lo que puede ser su conocimiento de la economía. Muy bien, sin más preámbulos, entonces vamos a ver cómo le damos respuesta a estas dos preguntas. Inicialmente, lo que tenemos es que ver qué es lo que es política monetaria. Bueno, allí quizás puedan leerlo, no sé de qué tamaño quedó la letra, pero prácticamente y en pocas palabras lo que estamos es entendiendo como política monetaria el tener cada país un banco central. Y ese banco central generalmente debe ser un banco central independiente. O sea, en otras palabras, no es un banco central que se va a mover al son que le ponga el gobierno de turno, sino que es un banco central que precisamente, bueno, está diseñado, estructurado y tiene sus estrategias para poder, de alguna manera, pues entender cuál es la cantidad de dinero que debe estar en circulación en el mercado, digamos, tanto de su país como en su relación con el resto del mundo. Y también, lógicamente, toma en cuenta las variables básicas que tienen que ver con el dinero, que son las tasas de interés, la tasa de cambio y, por supuesto, la principal de todas, la inflación. Sin embargo, pues nosotros, de nuevo, vamos a llegar al punto en donde les vamos a mostrar que este proceso inflacionario actual y que muchos, lógicamente, lo entienden y saben de dónde se está originando, sin embargo, es importante un poco entender la historia. De hecho, ahí tienen arriba un histórico de la inflación. Podrán ver que entre el 2017 y el 2020, la inflación se mantuvo aproximadamente en un promedio de 2,5. Y hay un brinco, un salto, una brecha espectacular entre el 2020 y el 2021 que salta a 5,62%. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, veníamos prácticamente desde el 2008 con una serie de ajustes en todo lo que es el sistema financiero. Para no entrar en grandes detalles, se había prácticamente, vamos a decir, estabilizado todo lo que era tasas de interés baja, inflación baja, y la economía más bien estaba entrando, pues bueno, en niveles elevados de deuda pública y todo eso, pues de alguna forma ha empezado a afectar lo que es la inflación unida con la famosa pandemia que arrancó precisamente en los primeros meses del año 2020. Pero en esos primeros meses del año 2020, cada uno de los gobiernos se vio obligado a hacer una serie de movimientos que han llevado a un aumento de la inflación en la mayoría de los países.
Luego entonces se presenta la disyuntiva, que es la pregunta que tenemos al inicio. ¿Es la política monetaria la que va a corregir los problemas de inflación que están ocurriéndose en estos momentos? Cuando una política monetaria, pues, o sea, lo que trata precisamente es de reducir la demanda agregada, buscando la manera de que esa sea reducida, subiendo las tasas de interés y tratando de garantizar estabilidad financiera. Pero eso lo está logrando. ¿Ve? Uno de los puntos más importantes que hay ahorita es que en la actualidad la diversidad de impactos que tienen, digamos, de alguna manera, un movimiento más que conservador, o sea, un movimiento mucho más de lo que siempre ha venido ocurriendo, son precisamente en estos términos que en las otras intervenciones nuestras pasadas hemos hablado de variables, variables tanto dependientes como independientes. Esta vez le hemos dado el nombre de impacto, pero es prácticamente lo mismo. Y tenemos entonces que esos impactos en los cuales está incidiendo toda la situación económica mundial es en la oferta, en la demanda, por supuesto, en la cantidad de riesgos que hay, tanto específicos como sistémicos, y en impactos transitorios y otros permanentes. No es fácil, pues, o sea, llegar a darle respuesta, que es lo que quiere, por ejemplo, la Reserva Federal en Estados Unidos, y decir que con simplemente cada cierto tiempo, inclusive abreviando los tiempos y aumentando las tasas de interés, va a lograr el objetivo de bajar la inflación. Nosotros pensamos que ese tipo de acción es una acción prácticamente que hay que hacerla con extremada cautela. ¿Y por qué? Porque la macroeconomía, y sin entrar en grandes detalles, nos dan, por supuesto, a entender de que hay movimientos en los cuales y en los actuales momentos no es tan sencillo agarrar y mover los efectos que ha producido la pandemia con absolutamente cambios de aumentos en la tasa de interés. ¿Por qué? Porque ahí están los datos agregados que tienen que ver con niveles de empleo, producción, precios, que es todo el concepto de macroeconomía, y por supuesto, incluido todo lo que significa los movimientos de mercado y por lo tanto trabajo y capitales. A este punto le cedo la palabra al colega Enrique Antillano, quien les va a completar todo el panorama que tenemos hoy. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos amigos invisibles y que nos acompañan en Economía y Punto. Agarro en este momento esta diapositiva en donde verdaderamente es preocupante qué efecto, la causa que genera estos grandes movimientos es la aparición del COVID-19. ¿Por qué? Porque el COVID-19 se convierte en una calamidad pública globalizada y los estados tienen que responder frente a un problema de salud pública, donde los estados empiezan a entregar recursos para que los hospitales puedan responder. El gran ejemplo que tenemos de eso es Estados Unidos. El gobierno federal proporcionó un apoyo masivo y muy concentrado a través de los famosos cheques de estímulo que se enviaban directamente a los hogares. ¿Por qué? Porque las economías se pararon. Entonces, la cadena de suministro entró en crisis. ¿Por qué? Porque no había elementos importantes que determinaron que la cadena de abastecimiento que iba a
y valga la redundancia, bueno, que va a proporcionar las materias importantes para la fabricación de bienes y servicios, ¿no? No se producía porque la economía se pararon, pero la economía empezó a recursos, recibir recibir recursos, hasta, como hablamos la vez pasada de las variables dependientes e independientes, empiezan hasta a tasas negativas, empiezan a trabajar con tasas de interés negativas. El gasto empieza a aumentar más que proporcional en todas las economías domésticas que están dependiendo de una economía globalizada. Ese impacto, esa pandemia genera ese impacto. Y no se va, y una de las cosas que verdaderamente hay que tener bastante claro, pues es que el momento importante, cuando se rompe ese eslabón digamos, de recibir de esta cadena que se maneja con una gran dinámica, insisto en la dinámica económica, deja claro dos cosas importantísimas a reducir. Primero, que la política monetaria es insuficiente para controlar la inflación. ¿Por qué? Porque hay ineficiencia. Ahora, con corridas bancarias, que cada corrida hay que auxiliarla. En el caso de los Estados Unidos, con los 4 grandes bancos, bueno, la última auxiliar que le acaban de dar a un banco que es en los Estados Unidos, bueno, el Chase Manhattan Bank se está convirtiendo en el patrocinador de esto. Cuando usted auxilia y usted aumenta, y cuando se aumenta la tasa de interés, esa reacción en la economía, hay que recordarse que la economía es una ciencia social. Y las finanzas públicas son la ciencia de finanzas públicas es a través de la economía que se controla el Estado y al Poder Ejecutivo. Si el gasto empieza a crecer, como dijimos en la lámina anterior, por vía efecta de que estamos derogando y erogando y erogando y dando cheques sin trabajar, ¿cómo se va a remunerar ese trabajo si simplemente es una dádiva del Estado? No Así hay es, una contrapartida. No hay una contrapartida. El señor de su casa recibe un cheque. Él no está trabajando. así es. Él Por está eso, consumiendo. y por eso entendemos que es en contrasentido de que la Reserva Federal esté haciendo caso omiso a tantas variables Es importantes. que yo Bueno, creo que tenemos que a ir mí me van a... concluyendo. Discúlpame, discúlpame, Salvatore, pero yo creo que lo que pasa con la gente del Federal Reserve, que siguen abrazados a Milton Friedman, que a través de Milton Friedman y la teoría monetaria de Milton Friedman, creen que moviendo la tasa de interés van a mover toda la economía. Y por eso Sí, se consideran los señores del mundo. No, señor, aquí, mira, aquí hay la última laminita, dice ineficiencia de los mercados, el así es. mercado informal, los costos elevados. Bueno, ¿qué le está pasando a los bancos que se están yendo? ¿De dónde se están Así yendo es. los bancos? De la banca local, en las Sí. economías, en las economías. Tenemos que dejar pendiente algo para nuestra próxima entrega porque el tiempo es un dictador. Ok, Gracias, gracias. Economía y punto. Hasta la dejamos próxima. eso, pues. Gracias. Hasta luego. Cuídense.